Bueno, primero, muchísimas gracias, Elena, por estar como invitada en este programa de Entrevidas TV en Casa. A ti muchas gracias, Mauro, por la invitación y por abrir este espacio tan especial. Bueno, primero quería contarles bueno, a toda la gente que va a estar viendo la entrevista, que voy a estar hablando con Elena Chafirt. Vos estás en Colombia, sos periodista cultural, y bueno, vamos a hablar un poquito, primero de tus comienzos, que tiene que ver con la lectura, ¿no? ¿Por dónde empezaste a entrar al mundo de los libros, digamos? Bueno, yo creo que mi unión con la literatura, pues yo lo comparo con mis otros compañeros o mis docentes, por ejemplo, llegó tarde. Llegó tarde. En el 2014 estuvimos en una feria del libro aquí en Colombia, por supuesto, y tuve la oportunidad de conocer a Fernando Vallejo, un gran escritor Sí. colombiano. Entonces ya empezó como esa curiosidad por la literatura, mmm, y recuerdo muchísimo que por ese año yo ya había iniciado en la universidad a estudiar trabajo social. Entonces, en un viaje, mi papá viajaba por toda Colombia, él es ingeniero, me dijo como que fuéramos a pasar un tiempo allí. La idea eran 3 días y resultamos estando 3 meses allá. Y en una de esas noches le dije, yo quiero estudiar literatura. Fue un poco loco y yo me acuerdo que en ese viaje llevaba La tregua de Mario Benedetti, un Sí. libro que sin duda alguna me marcó muchísimo. Y recuerdo muy bien que esa noche cuando terminé de leer el libro, le confesé a mi papá que quería estudiar literatura. Entonces ahí ya la historia se divide en dos. Pues fue una excelente decisión, creo que de las mejores que he tomado en mi vida. Y empecé a recorrer a distintos escritores, sobre todo colombianos. La obra de Gabriel García Márquez maravillosa. Y también me incliné mucho por las voces femeninas. Mm, digamos que una de mis escritoras favoritas es Ángeles Mastretta, que tiene una voz muy potente, Elena Poniatowska. Entonces creo que esos, digamos que autores y autoras me ayudaron muchísimo como a seguir por ese camino, ¿no? Porque también tenía miedo, ¿no? Yo le decía, ¿cómo me voy a arriesgar? No sé mucho, en ese tiempo no sabía que era muy bien la literatura o hasta dónde llegaba, pero pienso que fue algo que me marcó muchísimo. Y lo difícil, ¿no? Que es vivir de la literatura. Sí, Te quería preguntar, bueno, más allá de lo que tiene que ver con el periodismo, ¿vos también escribís ficción o poesía, narrativa o no? sí, claro que sí. De hecho, creo que eres el primero en saber. Estoy ya escribiendo una novela. Qué bueno. Esperemos a que salga el otro año. Y me encanta porque la literatura tiene ese espacio maravilloso que es poder contar tu propia historia, ¿no? Y recuerdo muchísimo bueno, creo que lo vamos a hablar más adelante, pero este año leí a un autor maravilloso, se llama Fernando Araújo Vélez, es un escritor colombiano, y él siempre resalta en sus obras la importancia de contar tu historia. Y creo que a veces la ignoramos, ¿no? Siempre que tú hablas con personas que de pronto no se dedican a este medio, pero que tú escuchas y tienen como una historia interesante, entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué no la cuentas? Y ellos, no, 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 es que mi historia no es interesante, pero resulta que sí. Entonces con él aprendí eso, la importancia de contar tu historia a tu manera y a tu ritmo. Esta novela que estás escribiendo, que ojalá que se publique el año que viene, ¿tiene mucho autobiográfico? Sí, eh, me lancé, digamos que por esos días, a contar mi vida desde el dolor, ¿sí? Creo que te comenté en algún momento, Sí. a la edad de 3 años fui diagnosticada de artritis y fue algo que me marcó muchísimo, pero me marcó más fueron ciertas mujeres. Hace un tiempo, creo que fue el primer artículo que escribí, yo escribí cómo sobrellevaba el dolor con la artritis, ¿no? Y de allí, eso lo escribí para el periódico Las Dos Orillas. Me escribieron muchísimas mujeres de Argentina, de Perú, hablándome de que habían sido diagnosticadas a sus 26, 30 años de la artritis y cómo sobrellevar ese dolor, ¿no? Entonces dije, bueno,
hay que contarlo, ¿no? Todo el mundo se anima y hay muchísimas mujeres que están todos los días, digamos que defendiéndose de ese dolor, tratando de resistir al dolor en sus manos, en sus articulaciones, ¿no? Por supuesto. Entonces Es creo que tiene interesante, ¿no? Esto mucho que de eso. decís de que por ahí tu historia, escribirla también para ayudarle a otras chicas, ¿no? A, quizás, bueno, que a otra gente le está pasando, ¿no? Está bueno. Y en esta historia que vos contás, ¿es netamente autobiográfica o le fuiste agregando, digamos, un poco de mentira, de ficción? Sí, tiene de todo. Eh, la protagonista se llama Victoria y es una Victoria que tiene mucho de mí, pero también de otras mujeres, ¿no? Entonces, lo central del dolor y creo que algunos pasajes que cuento son reales, ¿no? Como yo lo sentí, como me pasó a mí, pero por supuesto también tiene mucha ficción. Bueno, mucha gente después de ver la nota va a enterarse de esto, te van a empezar a pedir algún fragmento, ¿no? Que les muestres. ¿Te falta poquito para terminarla? ¿Para terminar el No, manuscrito? no, de hecho hasta ahora estoy como dándole como los primeros bosquejos y demás. Claro. Y pienso, si se da todo, publicarla a partir de junio, julio del otro año. Sí, se da todo. Tú sabes que también todo va, pues, digamos, se va acumulando, puede dar un giro, entonces quiero darme mi tiempo también, no correr, pero si todo marcha bien, en junio del otro año, julio, creo que se estaría llevando a cabo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ojalá que salga pronto, porque bueno, digamos, obviamente que uno no se lo desea a nadie, pero es interesante por ahí, ¿no? Escribir una historia que por ahí pueda servirle a otras personas. Eso es Claro muy que sí. interesante. Y está bueno esto de agregarle por lo menos es mi opinión, ¿no? Agregarle un poquito de ficción para que también otra gente que por ahí no esté pasando por eso, por ahí le encuentre otro atractivo, ¿no? Claro que sí. Bueno, quería hablar un poquito de tu trabajo. Vos sos colaboradora del diario El Espectador, que en Colombia es muy importante, y sos fanática de la música, la literatura y el café. Tres cosas que me gustan Sí. mucho. Y bueno, y quería preguntarte, bueno, en cuanto a la elección de las notas que escribís, ¿cómo es? ¿Vos las proponés? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge tu llegada al espectador? Bueno, el año pasado creo que las vivencias que todos tenemos, en especial los escritores y periodistas, nos marcan mucho. Yo venía de muchísimos cambios y un día quise entrevistar a un periodista colombiano, él se llama Mauricio Silva, y Mauricio Silva había sacado dos libros, había publicado dos libros del Joe Arroyo. Entonces yo hablé con un amigo que también es periodista y le dije, venga, yo quiero hacer como algo, quiero hacerle un homenaje al Joe, pero no sé cómo. Entonces me dijo, ¿por qué no lo entrevistas? Yo nunca en mi vida había entrevistado a Mauro, o sea, nunca. Y yo dije como, bueno, está bien. Yo pensé que la entrevista me la iban a dar como en 1 o 2 semanas y mi amigo me la consiguió para el otro día. Entonces, pues yo llamé a Mauricio Silva y le dije como, no, en esta semana no puedo, pero si quiere en 3 o 4 días, claro, yo hasta ahora estaba leyendo los libros y quería documentarme bien, por supuesto. Se dio la entrevista, la hice en el periódico El Tiempo. Allí estuve compartiendo con él un poco y ya luego de hacerla dije, bueno, ¿y ahora dónde la publico? Eh, Juan Camilo Rincón, también periodista, hablé con él en 1, 2 o 3 veces y me dijo, mira, ¿por qué no le escribes a Fernando Araujo Vélez, que él es el editor jefe del Espectador, y él siempre contesta? Entonces yo le escribí por Facebook, pues obviamente admiraba su trabajo desde hace ya tiempo, sus columnas, que él tiene unas columnas muy, muy interesantes que se llama El Caminante. Y me dijo, bueno, perfecto. Yo esperé a que me contestara y, oh sorpresa, pues a Fernando le gustó la entrevista, la publicaron y desde ahí ya empecé a mirar otras cosas. Entonces, luego entrevisté al escritor Alonso Sánchez Baute, que hablaba de Leandro Díaz, un cantante y un compositor de vallenato, y así se fue dando. Fernando descubrió esa pasión que yo tenía por la música, ¿sí? Desde muy pequeña yo escucho salsa, o sea, yo crecí en la casa de mi papá con mi tía y ellos escuchaban Celia Cruz, la Sonora Matancera, todo, todo.
Entonces empecé a hacer una biografía, un homenaje a Rolando la serie, luego vino Ismael Rivera, pues claro, la labor también de documentarme. Fernando siempre ha estado ahí presto para aconsejarme, no, mira, cambia aquí, cambia allá. Y luego, a partir ya de mayo de este año, me lancé a reseñar libros. Digamos que eso era algo que debo confesar que me daba un poquito de miedo, no es tan fácil como la gente No, no, no. cree. Y además porque, pues digamos que tú tienes una labor muy importante y es no solo leer con atención y disciplina al escritor, sino también entrevistarlo, también, sí, documentarte su novela, qué intenciones tenía. Entonces, empecé con Marcela Serrano, el libro El Manto, que fue un libro maravilloso, que me encantó, dije, voy a reseñarlo. Y de allí colaboré 2 o 3 meses para el periódico El País de Cali, para Revista Arcadia. Entonces, como que siempre estaba ahí, pero pues siempre lo he dicho en todos los momentos que he tenido, en todas las oportunidades, y El Espectador siempre ha sido como mi casa. Entonces, pues me parece maravilloso e interesante como el arriesgarse a escribir, ¿no? Porque es difícil, pero una vez tú lo haces, pues ya te encanta lo que haces y sobre todo las novelas. A mí me encanta leer novelas, entonces creo que lo disfruto un montón. Bueno, es el trabajo ideal. Si te gusta leer, encima Sí. reseñar, una vez que te vas metiendo, es excelente eso. Pero es muy complejo también, como dijiste. Hay como ciertos géneros dentro del el periodismo que, por ejemplo, la crónica, la entrevista, los perfiles, la biografía. ¿Te gustaría en algún momento, o te planteas en algún momento escribir un libro que tenga que ver con algo de eso? Sí, mira que inicialmente cuando hablé de la intención de escribir un libro, de hecho Fernando me lo ha manifestado en muchas ocasiones, Fernando me decía, usted debería escribir un libro, porque, bueno, hice también una nota sobre Tite Curé Alonso, el gran compositor puertorriqueño, y a mucha gente le gustó, o sea, yo veía comentarios de gente que realmente me parecía maravilloso, y él me decía, usted sabe mucho de salsa, escribió un libro de salsa. Luego, pues digamos como que me pareció muy interesante y, ¿sabes? Pensé en Cheo Feliciano porque es un cantante también a quien admiro muchísimo. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Por ahí puedes escribir un Sí, libro, una sí, claro que biografía, sí. un perfil. Por eso Sí, pensaba eso, ¿no? Que puedes combinar el periodismo, tu gusto por la música. sí, total. Y hace unos meses llegó a mis manos un libro de una escritora colombiana, ella ya falleció, se llama Silvia Galvis y fue un libro que me marcó muchísimo. Entonces también pensé en hacerle un homenaje a su obra, ¿no? Documentarme bien y demás. Y pues ahí vamos, ¿no? Pero pues así como a manera de anécdota te cuento que un domingo estaba como en mi casa celebrándole los cumpleaños a mi papá y de allí parte también la novela, la novela empieza por ahí, y mi tía me habló de una amiga de ella que tenía artritis, entonces me dijo, ella no tiene con quién hablar y ella se siente extraña, y ahí creo que de Esa esa fue la imagen conversación, disparadora, digamos. sí, ahí tomé el impulso de decir, no, tengo que escribir la novela. O Qué sea, bueno. obviamente Bueno, vienen otras cómo se cosas. dio, ¿no? En una reunión familiar que dispare la idea de por ahí arrancar con la novela. Elegiste material como para leer algo? ¿Algún libro o para leer un Sí, fragmento? claro que sí, sí. De Obviamente, hecho, el año que viene o cuando hagamos otra nota, vas a leer tu libro, ¿no? Pero bueno, ahora claro que vamos. sí. ¿Qué elegiste? Es, este es de Fernando Araujo Vélez, el editor del Espectador. Hace Aunque me ya muera a la como, izquierda. aunque me muera a la izquierda, su segunda novela. Y bueno, voy a leer un pedacito que me marcó muchísimo. Es de estas novelas que desde el primer momento te marcan muchísimo. Por favor. Entonces dice así. Luego, convencida y vehemente, leí un texto que había escrito en la madrugada. Escribo la palabra amor, muy a pesar de que cada vez soy más consciente de que no hay un amor, sino miles de millones de amores o de desamores, o de ilusiones y de desengaños. No hay un absoluto del amor, como tampoco lo hay de nada. Digan lo que quieran decir. Escribo amor y al lado subversivo, amor subversivo.
Y me fascino con esas dos palabras juntas y con la posibilidad de un amor que vaya por debajo de la versión que nos han impuesto y que nosotros hemos aceptado. Mansos corderos sin pensamiento propio, mansos obsecuentes que le decimos al amo, siempre sí amo, lo que usted ordene amo. Me ilusiono con amor, con el amor subversivo y voy poniéndole palabras al lado, o más que palabras, imágenes, viejas historias, más viejos personajes y casi desaparecidos amores. Muy bueno. Así Sí, arranca. sí, así es una de sus primeras páginas. Es una bomba. Y claro, y te habla de Verónica, pues ese es mi segundo nombre, entonces desde ahí ya, Ya te vinculaste con ya, él. pues ya me identifiqué. Y este libro es muy importante para mí porque cuando estaba leyendo el libro me entero de que mi abuela fallece. Lo tenía en las manos, eso fue hace unos meses, y me entero que mi abuela fallece y realmente en esos días lo único que hice fue aferrarme al libro. Claro, como un cable a tierra. Entonces, claro, y luego Fernando, para mi sorpresa, habla de Mariquita, ¿sí? Que es un pueblo acá de Colombia, y en Mariquita nos identificamos todos porque esa fue nuestra segunda casa como familia. Mi abuela tenía una finca allí y pasábamos todas las vacaciones. Entonces, claro, era como el dolor, pero Fernando hace algo y un recorrido muy interesante y es que nos habla de Verónica Domínguez, una mujer que no le teme a nada, que no le teme a arriesgarse en la vida y a defender no solamente sus ideologías, sino los derechos de los demás. Entonces me pareció muy interesante y realmente me decidí a hacer mi tesis, porque pues a mí me falta ya la tesis para graduarme en licenciatura en lingüística y literatura con el libro que me marcó muchísimo, muchísimo, Qué muchísimo. bueno poder hacer la tesis también con ese libro, ¿no? Sí, total. ¿Elegiste algo más? Sí, el libro que te decía ahorita, de Silvia Galvis, Vamos con uno es más. Sabor a mí. Sabor a mí, como la canción. Sí. Y bueno, es muy interesante porque ella aquí nos habla de dos amigas que siempre han estado juntas, pero deciden contar la historia. Y eso también hace una reflexión a lo que te decía ahorita, la importancia de las dos miradas, porque Claro. aunque son dos amigas de clase alta, que sus papás siempre han estado juntos y son mejores amigos, cada una narra la historia de una manera diferente. Entonces, son dos chicas traviesas de 11, 12 años que salen con muchísimo humor a contar la historia como cada una la vea, ¿no? Y este libro también empieza así. Ayer, Elena Olmedo y yo, Ana Peralta, fuimos al Teatro Real. Vimos el diario de Ana Frank, una película tristísima y las dos salimos con los ojos llorosos, como si en lugar de ir a cine hubiéramos picado una libra de cebollas. Antes nos mandaban con Trinidad, pero ahora ya no. Desde que somos mayorcitas nos dan permiso para ir sin niñera. A vespertina todavía no nos dejan ir solas y a nocturna ni de riesgos. Pero eso no es lo importante. Lo importante fue que cuando salimos le dije a Elena que acababa de tomar la decisión de mi vida, que iba a ser escritora y que iba a empezar mi carrera de éxitos y triunfos esa misma noche antes de dormir. Muy bueno. Entonces, sí, creo que son los dos libros que me han marcado muchísimo en este año y me parece muy interesante como esas descripciones de cada uno de los personajes. Muy bueno, sí. La verdad que son dos libros que, bueno, dan ganas de leer. No sé si estarán acá en Argentina, pero bueno, ojalá que en algún momento pueda conseguirlos. Claro que sí. Yo Bueno, te estoy los hago hablando, llegar, lo prometo. repito, bueno, estoy hablando con Elena Chafirt, periodista cultural bueno, sos colaboradora de un diario muy importante allá, El Espectador. Ya falta muy poquito y quería preguntarte, ¿qué objetivos tenés dentro del periodismo? ¿Algún anhelo que tengas? Bueno, a mí me gustaría, o uno de mis grandes sueños, como siempre lo he dicho, es ser columnista pues, del Espectador maravilloso o de algún periódico aquí en Colombia. Y mi sueño como tal es también contar las historias que no se han podido contar, ¿no? Siempre que escribo sobre Tite Curet, por ejemplo, o Cheo Feliciano, hay gente que me dice, mire, yo por muchos años he sido coleccionista y tengo toda la música de él, pero no sabía tal dato. Entonces creo que esa es la importancia del periodista cultural, ¿no?
contar esas historias que se han quedado a veces ahí guardadas y sobre todo hacerle y rendirle homenaje a no solo cantantes, sino escritores que realmente han dejado una huella en la vida de cada una de las personas que han estado a su alrededor. Por último, Ele, ¿qué proyectos tenés en lo inmediato? Bueno, lo de la novela, pero ¿hay algún otro proyecto más? Sí, por ahora, digamos que me estoy concentrando mucho en la tesis ahora del libro para sacarla ya y graduarme. Y ya pienso que me dedicaría por completo pues a la novela, seguir rindiendo homenaje a escritores y cantantes. De hecho, ahorita estoy preparando un homenaje para Cheo Feliciano, que espero lo leas cuando salga. Sí, obvio, sí, sí. Eh, y ya, eso sería como lo que tengo ahí a corto plazo. Vamos a ver qué otras propuestas salen en medio de esta pandemia. Bueno, Ele, te quería agradecer muchísimas gracias. Para mí un placer hablar con vos. Y bueno, ojalá que estés visitándonos en algún momento por Argentina. Claro que sí. Y Y no bueno, dudes que te va a muchísimas, hacer llegar esos libros, estos dos libros que me marcaron muchísimo para que los leas en casa. dale, me encantaría. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Chao, Mauro. Un abrazo. Un abrazo grande.